Bueno, vamos a ver la clase de autoesclerosis. ¿Y qué es la autoesclerosis? Bueno, la autoesclerosis se define como una enfermedad localizada del metabolismo óseo que afecta el hueso endocondral derivado de la cápsula óptica. Y esto se caracteriza por fases alternantes de resorción y formación ósea. La cápsula óptica es embriológicamente el sitio de donde se desarrolla el oído interno y se desarrolla a partir de la cápsula óptica, que es neuroectodermo, que se localiza justamente en la porción petrosa del hueso temporal. Ahí se va desarrollando el oído interno, el laberinto membranoso y específicamente hablando la cóclea. Entonces es importante señalar que la cadena de huesecillos, tanto el martillo, el yunque, el estribo, en su mayoría se forman a partir de mesodermo. Sin embargo, la platina del estribo proviene de este hueso endocondral de la cápsula óptica y por lo tanto la enfermedad de la platina o esta alteración en este sitio de la platina es una alteración del oído interno. Por eso la otoesclerosis se caracteriza por ser una enfermedad del oído interno. Eso es muy importante. La autoesclerosis, bueno, es una osteodistrofia limitada al hueso temporal y afecta principalmente, como ya veíamos, la cápsula óptica. Nosotros tenemos aquí un corte histológico en donde podemos ver el estribo. Aquí vemos una de las cruras del estribo, aquí vemos la platina y aquí vemos nosotros ya el laberinto membranoso. Específicamente estamos a nivel del sáculo en la rampa vestibular. Aquí nosotros siempre vamos a encontrar también alrededor de la platina un ligamento que se encuentra alrededor del mismo y que permite la movilización de la platina del estribo hacia adentro para estimular el movimiento de los líquidos perilinfáticos. Este ligamento se conoce como ligamento anular y existe una calcificación inadecuada o una calcificación anormal con depósito de este ion alrededor del ligamento y por lo tanto se empieza o se comienza a limitar la movilidad de todo el estribo y específicamente de la platina. ¿Ok? Eh, bueno, es una enfermedad que afecta del 5 al 10% de la población blanca, hasta el 1% en población negra y 10% es clínicamente manifiesto. Es una enfermedad que es más común en mujeres. Y bueno, es importante también señalar que es una enfermedad que habitualmente va a ser bilateral. En el 80% de los casos se afectan los dos oídos, casi siempre va a ser simétrica, es decir, se van a ir afectando al mismo tiempo los dos oídos y es más raro encontrar una afección asimétrica en donde un oído se afecte mucho más que el otro. En términos generales, la afección unilateral se presenta entre el 15 y el 20% de los casos y es la minoría de los mismos. Genéticamente tiene una base genética, es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia incompleta y expresividad variable, y el riesgo en hijos es del 25% cuando uno de los padres tiene autoesclerosis. Se dice que es de penetrancia incompleta y expresividad variable debido a que el gen no se transmite en todas las descendencias y además pues no siempre se manifiesta clínicamente y por lo tanto la forma de expresión puede ser que tengan un paciente portador que no tenga la expresión clínica. La patología, como ya veíamos, bueno, la capa endocondral de la cápsula óptica es la afectada y normalmente existe siempre un balance entre la resorción ósea en una zona junto con la reposición de ósea, responsabilidad de los osteoblastos. Sin embargo, aquí en esta enfermedad va a haber una alteración de este balance y por lo tanto va a haber dos fases, una de autoespongiosis, que es una fase en la cual aumenta la vascularidad de la zona afectada y empieza a haber una resorción ósea con una actividad importante osteoclástica. Sin embargo, este aumento en la vascularidad y este aumento en la resorción ósea va a provocar que ya en la fase de autoesclerosis o en la fase de esclerosis exista una aposición o que exista un depósito exagerado de hueso y de hueso maduro que provoca una calcificación de ligamentos y de las zonas cercanas a la ventana y por lo tanto una disminución en la transmisión de las ondas de sonido. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes más involucradas? Ya veíamos nosotros que la más frecuente pues, es el aspecto anterior de la ventana oval. Es decir, la ventana oval es la más afectada. Prácticamente en el 90% de los casos, 95% de los casos. El ligamento anular del estribo es parte de esta misma zona, este mismo sitio. Sin embargo, tenemos algunos casos con extensiones a otras estructuras en donde la calcificación y la resorción empieza a involucrar, por ejemplo, el promontorio, el canal del nervio facial, el laberinto coclear o el vestíbulo, incluso puede llegar hasta el conducto auditivo interno. Entonces, a medida que va avanzando esta actividad
osteoblástica a lo largo de la cóclea, el paciente puede también empezar a tener hipoacusia neurosensorial por afección de las células del oído interno. Originalmente, a pesar de que los pacientes van a tener esta afección en el oído interno, la manifestación de la otoesclerosis van a ser pacientes con hipoacusia conductiva. Y la hipoacusia conductiva se va a presentar siempre en forma lentamente progresiva. Un paciente no va a presentar hipoacusia de un día para otro ni en el transcurso de 5 días. Es una enfermedad lenta que puede ser que el paciente, normalmente les comenté, que empieza a tener una pérdida auditiva de aproximadamente 1 o 2 años de evolución y que cada vez escucha menos. Los antecedentes heredofamiliares son muy importantes, ya que, como ya habíamos comentado, un gran porcentaje de los pacientes puede presentar a un padre o una madre en donde, si bien no les va a decir que tiene otoesclerosis, puede comentarles que tuvo pérdida de audición desde edades muy jóvenes. Este dato es muy importante porque es una enfermedad que afecta principalmente a los pacientes entre los 20 y los 40 años. Entonces es una edad en la cual es poco frecuente que un paciente tenga una hipoacusia progresiva. Por lo tanto, todo paciente entre los 20 y los 40 años, normalmente mujeres que comienzan con una hipoacusia conductiva, pues son pacientes que hay que descartarles que tengan otoesclerosis. Esta enfermedad, por cuestiones hormonales u otros factores que también se desconocen, tiende a aumentar durante el embarazo. Entonces, el cuadro clínico es en estas mujeres que refieren que después de que se embarazaron, la pérdida se hizo mucho más pronunciada y mucho más rápidamente progresiva. Como les decía, el 15 al 20% van a tener hipoacusia unilateral nada más, y tienen algún fenómeno que se conoce como paracusia de Willis, en la cual pues, los pacientes tienden a escuchar mejor en ambientes ruidosos porque la gente tiende a hablar un poco más fuerte y ellos refieren que pueden discriminar un poco mejor. El cuadro clínico es muy típico. El cuadro clínico, así como ustedes lo ven, se presenta, pero tiene que tener evidentemente ausencia de cuadros de otorrea o de otalgia o afección del oído medio. Es decir, a la otoscopía los pacientes siempre van a tener una ausencia de hallazgos, es decir, no van a tener nada en el conducto auditivo externo, la membrana timpánica va a ser completamente normal en términos generales y no van a ver ningún dato de perforación o infección crónica. Okay. Otra de las cosas que son muy importantes es que un porcentaje de aproximadamente el 60-70% se van a presentar además con acúfeno. El acúfeno puede ser o bilateral, puede ser continuo o intermitente y puede ser incapacitante o no incapacitante. Es muy importante establecer esto porque el acúfeno es muy característico en la mayoría de los pacientes, como decía, el 70%. Otro de los síntomas que pueden presentarse además son los síntomas vestibulares como el vértigo. Son más raros, más o menos aquí el 30%, del 20 al 30% se presentan con vértigo y y el 70% habitualmente no van a tener ningún síntoma vestibular. El acúfeno se presenta por lesión o por inflamación de las células ciliadas externas, por un daño a nivel ya del oído interno, y esto no es raro como les comentaba. En la otoscopía, bueno, pues va a ser normal. Algunos pacientes pueden tener el signo de Schwartz, que es una membrana rojiza por hipervascularidad del foco otosclerótico en el promontorio, y si la membrana timpánica es muy, muy translúcida, pues se puede llegar a ver esta transparencia de una zona rojiza que se encuentra en la región más medial del oído. Sin embargo, es un signo muy, muy raro y generalmente pues hay que quedarse con la idea que los pacientes con esta enfermedad van a tener otoscopías normales y no buscarles a todos este signo. ¿Ok?